Hola amigos, loquenderos, soy Darkelite 117, esta vez les traigo la tercer creepypasta de este canal. Esta es creada por mí, es llamada Las cámaras de tortura, espero y les guste, comenzamos. Era un día cualquiera, me levanté a las 6:30 para ir a mi escuela, me bañé, desayuné, tomé mi dinero y me despedí de mi madre. Yo iba caminando hacia la escuela, iba unas 3 cuadras de mi casa cuando en un semáforo un automóvil se había pasado el rojo, este llevaba 3 autos más detrás de él, al parecer lo iban persiguiendo, pero el carro que iba enfrente de los otros dos hizo un frenado inesperado, los dos que venían detrás de él se desviaron del camino y lograron esquivarlo. La gente se asustó y yo lo último que vi fue negro, las personas se aliviaron al pensar que no había pasado nada. De momento una mujer grita auxilio, auxilio, ese niño quedó abajo del auto, ese niño era yo, ese conductor estúpido me había atropellado. Lo siguiente que recuerdo fue un parpadear de luz, y el sonido de la sirena de ambulancia. Después tuve un sueño, o eso parecía ser ya que este se sentía demasiado real. Yo estaba en una silla atado en un cuarto oscuro, encerrado y asustado. De pronto veo una sombra pasar por la ventanilla rejada de la puerta, esta pasó rápido, pero en vez de gritarle ayuda mejor me quedé callado, no me quería ver como esos actores idiotas que gritan auxilio en un lugar abandonado, oscuro y atados. Eso solo haría que quien fuera que me tuviera atado regresara y me hiciera cosas horribles. Solo decidí quedarme callado y observar mi alrededor para encontrar una forma de escapar. Cuando empecé a forcejear mis manos para aflojar la atadura, cuando de pronto, escucho el caer de una pequeña piedra y de inmediato veo esa sombra a través de mi ventanilla. Solo podía ver sus ojos, esos ojos, tan penetrantes, tenían una retina roja y una pupila muy dilatada, eran demasiado grandes y terroríficos. Solo estaba ahí viéndome fijamente sin parpadear, una mirada que aunque esté frente de ti puedes sentirla que te observa atrás también. Yo me quedé completamente callado y tratando de regular mi respiración, pero el pánico que sentía me lo hacía prácticamente imposible. Cuando de pronto se lanzó contra la puerta, la rompió y se lanzó hacia mí, pero en ese momento logré despertar. Al despertarme me sentí muy aliviado ya que sabía que si no despertaba moriría en verdad. Era de mañana cuando desperté, estaba en mi cuarto, pero algo había cambiado, el día estaba lluvioso, con niebla y se sentía un frío abrumador en la casa. No podía levantarme de mi cama, o tal vez sentía que no debía levantarme y volver a dormir, pero algo llamó mi atención, aparte de que el día había cambiado, sentía la casa vacía y no escuchaba absolutamente un ruido. En ese momento me levanté de mi cama, curiosamente no tenía ni un rasguño como si el accidente nunca hubiese pasado. Me paré, busqué ropa y mis tenis, me vestí y después abrí la puerta de mi cuarto. En ese momento un viento helado salió hacia mí y pasó todo mi cuerpo. Pensé, qué raro, eso se sintió como aquella sensación en mi sueño cuando ese tipo se lanzó contra mí, pero rápidamente traté de olvidarlo ya que no quería asustarme y solo quería saber qué pasa en la casa. Caminé por la sala y se empezó a escuchar un jadeo extraño en donde es el baño. Despacio fui caminando hacia allá, sentía algo de miedo y temblaba. A cada paso que daba ese jadeo se aceleraba más y estando a 7 pasos del baño el jadeo comenzó a transformarse en una risa apresurada. Sentía que el frío de la casa me envolvía y me hacía sentir más terror. Comencé a sentir una mirada detrás de mí, sentía como si 2 clavos se enterrasen en mi espalda. No quería voltear, ese terror que sentía no me dejaba voltear atrás, pero mi mente me decía que lo hiciera, así que poco a poco fui volteando. Cuando volteé completamente no había nadie. De pronto algo corrió detrás de mí hacia el baño y se escuchó el sonido de un jarrón rompiéndose. No pude más y corrí hacia mi cama, me tapé hasta la cabeza y me callé por un momento. Pensé que esto era ridículo para una persona de 18 años de edad, pero yo sabía que algo o alguien me estaba acechando en mi propia casa, y tenía razón, el oeso estaba al lado mío, lo sentía, escuchaba su respiración impaciente, veía a través de mi sábana como una garra iba acercándose poco a poco hacia mí. Cerré mis ojos y me preparé para morir, pero eso o él se empezó a reír. Abrí mis ojos y ya no estaba, se había ido. Entonces me quité la sábana, pero pasó algo extraño. Cuando lo hice mi casa ya no era mi casa, se había convertido en una celda con muros de ladrillos y barrotes de acero.
como si mi sábana descubriera otra realidad. Fue algo muy extraño, mi cómoda cama se había convertido en un colchón sucio y roto con resortes salidos. Se sentía tan incómoda esta cama, pero no quería salir de ella, el miedo me tenía paralizado completamente. Me quedé ahí por 10 minutos aproximadamente, hasta que decidí tomar valor y levantarme de la cama. Se escuchaban gritos y lamentos a lo lejos, como si estuviese en una prisión de inquisición. Escuchaba gritos que pedían piedad por sus vidas. Decidí tragarme el miedo y dar un par de vueltas a mi celda. La puerta estaba cerrada. ¡Qué sorpresa!, pensé. Decidí dar más vueltas a la celda mientras pensaba un plan para escapar, ya que de ninguna manera quería ser el siguiente que pidiera piedad por su vida. Busqué por todos lados hasta que debajo de mi cama, en un pozo, se encontraba una llave. Yo la verdad pensaba en encontrarme con algún objeto lo suficientemente duro para romper la cerradura, pero por suerte no fue así. Esta será la llave de la puerta, pensé yo. Además pensé que era demasiada casualidad que encontrara la llave que me diera mi salida de esta maldita celda, pero después pensé, ¿qué rayos? Fui hacia la puerta, introduje la llave, y sorpresa, esta había entrado bien a la cerradura y la abrió. Esto se veía como una trampa para que yo saliera a propósito de la celda, pero ¿qué más da? Pensé por segunda vez, yo no pienso ser el siguiente en implorar por mi vida. Rápidamente salí de la celda y al ir caminando por el pasillo, solo encontraba puertas a los lados que iban hacia otra celda. Pasé por muchas puertas, hasta que me topé con una que me pareció conocida. Era la misma puerta de mi sueño. Me asomé por la ventanilla y ahí estaba la misma silla, pero en ella había un tipo sentado con una bolsa en la cabeza. Al parecer aún estaba noqueado, ya que no se movía y tenía su cabeza hacia abajo, cuando de pronto, escuché unos pasos que se acercaban hacia mí. Corrí rápido a esconderme detrás de un montón de cajas que se encontraban en la esquina de un muro. Esas pisadas se hacían más fuertes, y de repente, simplemente no podía ver lo que se mostraba ante mis ojos. Era un cuerpo completamente negro, como si su cuerpo fuera la oscuridad en su totalidad, y una cara totalmente pálida que parecía máscara. Rápido me di cuenta de que esa cosa era lo que se había aparecido en mi sueño. Simplemente no podía creerlo. Entonces la cosa esa comenzó a jadear de igual manera como en mi casa, y este abrió la puerta en la que se encontraba ese tipo inconsciente. Este cerró la puerta por completo y solo empecé a escuchar una risa macabra. Ese tipo comenzó a llorar cada vez más y más, empezó a suplicarle piedad y misericordia. La cosa esa solamente empezó a reírse más, como si los gritos de esa persona fueran chistes. Mientras tanto yo no pude con tantos gritos y me alejé de ahí corriendo, pero en mi camino había muchas ratas, y estas no dejaban de chillar, y de pronto escuché golpes de la puerta de la que había entrado esa cosa, golpes cada vez más fuertes. Rápido me di cuenta y pensé, ese estúpido se dio cuenta de mi presencia. Esa cosa tumbó de varios golpes la puerta, mientras que los gritos del tipo que estaba en ese cuarto se habían transformado en gemidos de dolor y llantos desesperados. Corrí y corrí, hasta encontrarme con una puerta entreabierta, y sin pensar en las cosas entré a ese cuarto, y bueno, creo que no debía hacer eso. La peste era insoportable. Me di cuenta gracias a una vela encendida, que del techo del cuarto colgaban cerdos muertos en estado de putrefacción. Las ganas de vomitarme eran imposibles, y los pasos de esa cosa se acercaban más y más hacia donde estaba escondido yo. En ese momento me fui a esconder hasta el rincón del cuarto. Prefería aguantar ese olor nauseabundo a que esa cosa me encontrara. De pronto algo empezó a golpear la puerta muy fuerte. Mi corazón se aceleró al punto de que sentía que iba a sufrir un paro cardíaco. Dio 2 golpes más y tumbó la puerta. Sabía que este era mi fin, pero algo andaba raro. El cuarto siguió oscuro. Entonces no habían tumbado esta puerta, sino alguna que estuviera al lado del cuarto en donde yo me encontraba. En ese momento sentí un gran alivio. Lástima que no podía dar un buen suspiro con toda esta peste. Entonces se dejó de escuchar ruido, todo se cayó en un instante. Me tragué el miedo y fui hacia adelante. Me asomé por la puerta y no había nadie. Salí silenciosamente del cuarto y me moví por los corredores de ese lugar.
lugar en busca de una salida. En mi búsqueda de la salida me encontré con muchas celdas y dentro de ellas habían personas que eran torturadas hasta la muerte. Yo solo trataba de no mirar y moverme sin que nadie me viera, y cuando pasé por una puerta, escuché unos gritos de auxilio. Me dio curiosidad de saber si habían personas malas ahí, para saber si podía rescatar a esa persona que pedía ayuda. Me asomé por la rendija de la puerta, pero ahí estaban dos tipos encapuchados y un hombre atado de cabeza, desnudo, con las piernas abiertas, y esos dos tipos sacaron un serrucho grande y lo colocaron arriba del sujeto. Lo que veían mis ojos era totalmente horrendo. Los dos tipos comenzaron a serruchar vivo a ese hombre por la mitad de su cuerpo. Me retiré de la rendija y comencé a marearme, mientras solo escuchaba a ese hombre ahogándose con su propia sangre que corría desde su estómago. No lo pensé dos veces y corrí de ahí. Corría por un pasillo con muchas puertas y en cada una se escuchaban hombres gritando y pidiendo piedad. De pronto sentí un golpe en la espalda que me sofocó, caí al suelo con una vista nublada y un zumbido en mis oídos. Escuché una risa macabra y una voz diciendo: por fin te encontré, no podrás escapar otra vez de mí. Rápidamente me levanté y comencé a correr por esos pasillos, mientras que esa cosa me perseguía con una sonrisa atemorizante y unos ojos abiertos de par en par, con unas pupilas macabras y una mirada espeluznante. Durante mi escape por esos pasillos, vi como a una persona la obligaban a sentarse en un triángulo filoso hasta que éste se encajase y desgarrara todo, mientras que en otra celda perforaban el cráneo de un tipo con un tubo de metal, a otro lo estiraban de brazos y piernas hasta desgarrar y romper sus extremidades. Simplemente no creía lo que mis ojos veían, cuando esa cosa volvió a hablarme diciéndome: veo que disfrutas de la vista mientras corres. Descuida, muy pronto formarás parte de ella. Seguía corriendo hasta que pisé una maldita rata. Esta se deshizo toda e hizo que me cayera. Tomé un martillo que encontré en el suelo y seguí corriendo. Volví hacia atrás y ese maldito seguía tras de mí riéndose, pero el pasillo parecía infinito, y mis fuerzas se iban disminuyendo mientras corría, hasta que me di por vencido. Tomé con fuerza el martillo, y me dije: voy a morir, pero a este bastardo le borraré su sonrisa antes de que muera. Me di la vuelta y corrí hacia la toda velocidad. Tomé vuelo con el martillo y le golpeé en la cara, lo tumbé, me coloqué encima de él, y comencé a golpearle en la cara con todas mis fuerzas con el martillo, mientras que el cuerpo de este empezaba a tomar forma de cabellos y trataban de sujetarme, pero no me rendí y seguí golpeándolo, hasta que comencé a romper su horrible cara sonriente con el martillo. Seguí golpeándole hasta que rompí por completo su cara. De las heridas y roturas comenzó a salir un líquido negro, y de pronto un tentáculo negro me tomó del cuello y empezó a estrangularme, pero la fuerza iba disminuyendo, hasta que dejó de ahorcarme. Al parecer lo había matado y en sus últimas palabras, esa cosa me dijo: esto no será el fin, yo siempre estoy observándote, siempre estoy en el rincón más oscuro de tu cuarto cuando vas a dormir. En ese momento desperté, me encontraba en una camilla en un hospital y estaba una enfermera a mi lado. Ella me explicó todo. Al parecer dormí por toda una semana. Me dijo que en 2 días más estaría listo para irme a mi casa. 2 días después estaba en mi cuarto. Jamás había extrañado tanto mi casa. Me puse en mi computadora, y comencé a escribir esto que estás escuchando, pero nunca olvidaré las últimas palabras de esa cosa, porque tal vez esté detrás de mí en este momento, y tal vez ahora esté detrás de ti, ya que sabes de su existencia.